Bueno, pues bienvenidos una vez más a este sótano de la geopolítica y de la geoeconomía, donde analizamos en estas piezas separadas y grabadas aspectos más de fondo y más, digamos, estructurales de los cambios que se están produciendo en la geopolítica mundial. Y sin más preámbulos, os voy a poner de nuevo la diapositiva de presentación para que veáis las tonterías en las que se entretiene uno con ChatGPT, que es la imagen que me he generado porque le he pedido que me genere una bandera única que fusione la bandera de la Unión Europea, de Canadá y de Mercosur, y me ha salido la tontería esa. Y efectivamente ahí veis allá abajo a Donald poniéndose malísimo, solo con la idea de que estemos hablando de esto que os voy a plantear, y es que si finalmente termina la negociación de Mercosur y la Unión Europea en algo positivo, pues se crearía una zona de libre comercio, la que probablemente sea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, si dejamos de lado países concretos como China, y que realmente sería, a mi juicio, un enorme desafío para las políticas de chantaje arancelario que está siguiendo Donald Trump por todo el mundo. Y no me voy a extender más en comentar esto porque mañana que le haremos el vídeo en directo, Jorge y yo comentaremos muchísimo lo que pasó la semana pasada en Múnich, pero lógicamente todo tiene que ver y que se conforme o que la Unión Europea ponga toda la carne en el asador para que se conforme una zona de libre comercio que incluya la parte septentrional y la parte meridional del continente americano, y que además dentro del mismo saco se ponga toda la potencia del mercado interior europeo, pues es algo que a Donald le debería hacer pensar. Otra cosa es que finalmente se consiga, y ahí yo sigo siendo un poquito escéptico por problemas internos en todos los países, no solo en los países europeos, también en los países de Mercosur, incluso en el propio Canadá. Pero, en principio, lo que sí que tenemos ahora mismo es un acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea que está funcionando desde 2017 y que ninguna de las partes ha denunciado y que ha dado bastantes buenos resultados en términos de crecimiento del comercio entre este país y la Unión Europea. Y tenemos la recta final de una fase de negociación del Tratado de Mercosur que lleva 25 años, que son cosas que hay que discutir muchísimo y que vamos a ver con los datos que vamos y el análisis que vamos a realizar en este vídeo, que a pesar de los temores que hay en algunos sectores económicos, vamos a decirlo así, de algunos países europeos y los recelos que hay para este Tratado de Libre Comercio, yo creo que no ha lugar para ello, como veremos en la parte final del vídeo. Bien, como siempre, vamos a empezar con lo que me gusta, con los datos de población, para que veáis el tamaño. Una cosa es el tamaño en términos del PIB, que es en lo que nos fijamos siempre los economistas, otra cosa es el tamaño en términos de población. Bien, si finalmente se firma ese acuerdo con Mercosur e incluimos en ese área, incluimos a Canadá, pues lo que obtenemos es una zona de libre comercio poblada por 762 millones de personas. Así que sería la zona de libre comercio más grande del mundo. Ya os he puesto ahí la diapositiva que incluiría aproximadamente la población de China. Es verdad que el papel de Canadá aquí, en términos de población, no es muy importante. Canadá son 40 millones de personas, tiene aproximadamente el 75% de la población que tiene España para el enorme territorio que es, pero tiene propiedades interesantísimas para cualquier potencia que se acerque a él. No en vano, por eso, Donald Trump directamente, siguiendo su política de mafioso, que es lo que se le está viendo en los últimos días, a la hora de negociar, pues directamente se lo quiere anexionar. Veremos ahora las características que tienen una y otra región y ver realmente dónde está el juego de los intereses. 447 millones de personas en la Unión Europea, 273 millones de personas Mercosur. Realmente, digamos, no existiría nada parecido en otra parte del mundo, salvo que entremos en países. Entonces sí que es verdad que hay mercados únicos
integrados en China muy superiores, mercados únicos en términos de población cerrados en la India muy superiores, pero a nivel internacional, y fijaros que esto no sería multilateral, sería bilateral, Unión Europea-Mercosur, no habría nada parecido a esto. Bien, en términos de PIB, pues en términos de PIB estamos en lo mismo, estamos ante una entidad de muchísimo peso. Se constituiría, si sumamos los tres, cuidado porque el dato de Canadá, que es el que está arriba de todos, que es 1,7 billones, 10 a la 12 de dólares, está en la escala derecha, tendríamos una zona de libre comercio que superaría en PIB los 30 billones de dólares. Esto es, digamos, de una magnitud que supera no solo el PIB de Estados Unidos, supera el PIB de NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, que incluye a México y que incluye, obviamente, a Canadá. Luego, realmente, tanto en términos humanos, en términos de población, como en términos económicos, lo que estaríamos es ante una región que tendría una importancia capital en la arquitectura de la geoeconomía mundial. ¿Cuál es el tipo de relación que hay entre ellos? Pues aquí la verdad es que me ha costado muchísimo sacar los datos y lo que al final he decidido hacer por operatividad es entrar en la base de datos de Eurostat y sacarme los datos desde el punto de vista de la Unión Europea. Me hubiera gustado poder hacerlo desde el punto de vista también de Mercosur, incluso desde el punto de vista de Canadá, pero la verdad es que me ha resultado mucho más fácil porque estoy más acostumbrado a trabajar con la base de datos de Eurostat. Pero así los datos son reveladores. Y en esta parte lo que voy a hacer es poneros primero las cuotas en los mercados de exportación y de exportación del comercio de la Unión Europea con regiones, zonas y países de fuera de la Unión Europea, porque hay cierta confusión en los datos que se dan del comercio de la Unión Europea. Después voy a hacer un apunte muy rápido acerca del comercio de servicios, porque tiene cada vez más importancia y es ahí donde realmente tenemos un problema con todos, con Estados Unidos, no solo la Unión Europea, lo tenemos todos los países del mundo. Y luego ya en esta fase de datos lo que haré será terminar centrando un poquito más el análisis entre la relación que hay entre la Unión Europea y Mercosur y por qué yo considero que realmente los temores del sector agrario europeo, especialmente el francés, son infundados. Bueno, vamos con las exportaciones. Bueno, pues estas son las exportaciones que hace la Unión Europea al resto del mundo y los números que aparecen ahí que veis son el porcentaje que representan cada una de esas zonas, regiones o países respecto del total de las exportaciones que hacen la Unión Europea a zonas de fuera de la Unión Europea. Entonces, no he encontrado desagregados, curiosamente, los datos para Mercosur, pero como veis, la relación comercial entre la Unión Europea en términos de exportaciones europeas con los países de Latinoamérica es relativamente pequeña. Bueno, no tanto. Es un 6% del total. Si a eso le quitáis un punto y pico de México y entre Perú y Chile casi otro punto porcentual, pues a lo mejor con Mercosur tendríamos una relación que estaría entre el 3,5 y el 4% del total de lo que exportamos desde la Unión Europea al resto del mundo. Sí, lo he puesto en rojo. Pues esto es muy poco porque es lo que exportáis a Suiza. Pues sí que es verdad, pero también es lo que exportamos a China, es el 8% del total de las exportaciones. China es el gran... Oyes aquí a gente en Europa hablar de China y es un socio estratégico, un no sé qué, no sé cuántos, pero en términos de exportaciones es casi tan importante como todo el continente latinoamericano. Desde el punto de vista de nuestras exportaciones, ojo. Por países, bueno, pues ahí tenéis dos países súper relevantes para la Unión Europea, que es Reino Unido, el 13%, Estados Unidos, el 20% de las exportaciones europeas van a Estados Unidos, pero fijaros. Y este dato es muy llamativo. Yo este dato no lo sabía hasta que no he estado revisando los números. Asia, el 28% de las exportaciones de la Unión Europea, es decir, el conjunto del continente está 20 puntos porcentuales por encima de lo que exportamos a China. Luego hay mercados muy importantes en Asia que no son China y que son socios estratégicos para la Unión y realmente el destino más importante del comercio exterior de la Unión Europea es con los países europeos que no son de la Unión Europea. En ese 33% es verdad que la mitad de la cuota se la come
el Reino Unido, pero luego hay otros muchos países más. Estamos hablando de Suiza, estamos hablando de Ucrania ahora mismo, estamos hablando de Noruega. Es una parte realmente importante. Por el lado de las importaciones, de lo que importamos, es decir, en este caso es, digamos, el porcentaje que representan del total de las exportaciones que hacen los países latinoamericanos respecto de todo lo que importa a la Unión Europea, su peso es relativamente reducido, es 4,8. De nuevo, si descontamos México, Perú, Colombia y México, Perú, Colombia y Chile, probablemente en Mercosur nos quedaríamos alrededor del 2. Bueno, pues no muy lejos de Suiza, efectivamente. Fijaros que el Reino Unido baja bastante, exportamos mucho al Reino Unido, pero importamos porcentualmente relativamente poco. Y lo mismo nos sucede con Estados Unidos. Nuestra cuota de importaciones es relativamente no, bastante menor que nuestras exportaciones de bienes, y eso que estos datos son de 2023 y ya recogen el incremento de las exportaciones de gas y petróleo. Luego importamos, pero no importamos mucho. ¿Quiénes son nuestros principales proveedores? Asia. De Asia importamos el 42%. 45%, pero ¿qué importamos de Asia? Ojo que aquí está incluido el Golfo Pérsico. Importamos petróleo, sí, pero el 20% de esa cuota de mercado total de todo lo que importamos respecto al resto del mundo es de China. Por eso es importante China. No es importante porque sea un mercado de exportación, sino porque es un mercado de importación. Y en este sentido, como proveedores, son más importantes para la Unión Europea los chinos que los estadounidenses. Bien, el plano que nos queda es decir, bueno, ¿qué sentido tiene hacer un área de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea si los flujos son tan reducidos? Pues es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Por qué tenemos que entrar en este tipo de acuerdos, en este tipo de tratados, cuando todos son problemas, se tarda muchísimo en negociar, siempre va a haber gente que va a salir perjudicada porque le va a entrar en su mercado productos mejores, de mejor calidad y más baratos, que les va a reducir sus rentas, y es un lío monumental. Bueno, porque lo que tenemos que analizar son las pérdidas y las ganancias. Entonces, si las ganancias para las dos partes superan las pérdidas, y es lo que ha ocurrido con el caso de Canadá, en el caso de Canadá hemos ganado los dos, pues lógicamente compensa. Pero antes de entrar en eso, antes de entrar a ver la complementariedad que existe o la sustituibilidad que existe entre las exportaciones de uno a uno y otro lado del Atlántico, me voy a detener un momento muy rápidamente en algo que está tomando cada vez más auge, que es muy importante, que está representando cada vez una parte mayor del comercio de la Unión Europea, que es el comercio de servicios. Los datos que os he puesto antes son datos de bienes, no son datos de servicios. Estos son los datos de los servicios. Nuestro principal mercado exportador de servicios es Estados Unidos, en primer lugar, y en segundo lugar es el Reino Unido. Mercosur, aquí curiosamente sí que me aparece, lo veis arriba del todo, es una parte relativamente pequeña, pero hay facturación, hay bastante facturación. ¿Por qué decir que aquí tenemos un problema y nos tenemos que fijar? Aquí tenemos un problema y nos tenemos que fijar porque cuando hacemos el saldo, es decir, la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos en el sector servicios, la Unión Europea, y sospecho que la mayor parte de los países del mundo, tenemos un déficit enorme con Estados Unidos. El caso de la Unión Europea ha crecido además muchísimo desde la pandemia. En 2023 el saldo deficitario supera los 100.000 millones de dólares, cual aquí tenemos una herramienta de negociación. Hablo de la Unión Europea, pero hablo del resto del mundo, porque realmente el discurso de Donald Trump es que nos están engañando, nos están engañando, nos están engañando. Oiga usted, tenemos un déficit con usted en el sector servicios, con las Big Tech, con las grandes multinacionales, las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos, por valor de 100.000 millones de dólares. Voy a regularle yo también. Eso probablemente sea una de las cosas que más le está enfadando, que le estamos regulando el ámbito de los datos. Pero en esta balanza realmente, como habéis podido apreciar, las relaciones que hay entre Mercosur
y la Unión Europea son relativamente poco importantes. A lo mejor ahí, aunque sean niveles bajos, sí tenemos un espacio de mejora. Pero vamos a ver los datos de comercio exterior y vamos a ver si existen ganancias para todos si entramos en un acuerdo de este tipo. Solo he encontrado, o solo os voy a poner los datos del Mercosur, porque los datos de Canadá, comparados con los del Mercosur, son relativamente pequeños. No es esta diapositiva, es esta. Bien, estos son los datos de exportaciones y de importaciones desde la Unión Europea, lo que importamos los europeos en rojo, lo que exportamos en azul. Bueno, pues aquí no son grandes cifras, estamos hablando de 60.000 millones de dólares, tanto en un sentido como en otro. El total, el agregado, son 120.000 millones de dólares. No es que sean grandes flujos comerciales, pero aquí yo lo que veo son dos cambios muy significativos. Tenemos de donde veníamos de 2009 y de 2009 y de 2008 veníamos de una situación deficitaria para los europeos, que después se redujo muchísimo por el impacto de la crisis y luego se recuperó, pero se recuperó a un nivel de estancamiento. Es decir, se alcanzaron los 40.000 millones de exportaciones e importaciones alrededor de 2013 y hasta prácticamente 2020-21 nos hemos mantenido ahí. ¿Qué pasó en 2008? El superciclo de las commodities. Eso, el 2008 lo que recoge es el precio del barril de petróleo, que es una de nuestras importaciones fundamentales de Mercosur, que se disparó y eso directamente en valor aumenta las importaciones. Es la misma película que se ha repetido con ese gran aumento de las importaciones que veis en 2022. Es puramente el efecto del incremento del precio del petróleo. Luego, digamos, de repente, desde 2020-21 hemos pegado un salto cualitativo importante y lo que me llama más la atención, curiosamente, como lo habéis visto, es que se ha producido en estos 3 últimos años un incremento de las importaciones, lo cual era de prever. Si hay problemas con el suministro de grano en Ucrania y si hay problemas con el gas y con el petróleo de Rusia, obviamente lo que vamos a hacer es tratar de buscar los europeos otros mercados y sea por el efecto precio, sea por el efecto del incremento de las importaciones, tenemos un incremento del volumen de comercio de importaciones en euros, pero me ha llamado mucho la atención que también se ha producido un gran aumento de las exportaciones, que habría que analizar. Eso ya me lo dejaré para otro vídeo porque ha ido mano a mano. En 2022 hemos tenido una situación muy parecida a 2008 por la crisis energética, con una balanza desequilibrada entre las dos regiones, pero se ha vuelto a equilibrar en 2023. Habría que estar atento a esto. Pero bien, vamos ya por fin a ver la fotografía de la complementariedad, si realmente nos interesa entrar en este tipo de acuerdos. Bueno, pues mi tesis es que sí que nos interesa entrar en este tipo de acuerdo porque tenemos una balanza muy desequilibrada. Fijaros, en rojo las importaciones y en azul las exportaciones que hace la Unión Europea. Bien, ¿qué compramos a Mercosur? A Mercosur compramos crudo y ese crudo que hay ahí no incluye combustibles, luego eso es petróleo puro, pero no en grandes cantidades, son 9.000 millones y efectivamente, si es verdad, alimentos, que son 12.000 millones, que es más o menos, poquito más o menos, un poco más del petróleo que compramos. Y luego, ¿qué exportamos fundamentalmente? Lo que exportamos son químicos y productos relacionados, y ahí es una miscelánea muy grande de cosas que entra en esa cualificación, y maquinaria y equipo de transporte, es decir, esto es la industria del automóvil europeo. Bien, pues vistos estos números, yo diría que se trata de dos regiones bastante complementarias. Lo que tiene Mercosur y cada vez en más abundancia además son recursos energéticos, porque en Argentina se están produciendo importantísimos descubrimientos de nuevos yacimientos con unos volúmenes de reservas importantes y les deseo mucha suerte a los argentinos porque al paso, si son ciertas todas las informaciones que están saliendo en los medios de comunicación europeos, se van a acabar convirtiendo en la nueva Arabia Saudí de América Latina. Luego, mercado perfecto, tampoco, digamos, es verdad que Río de la Plata está lejos de Europa en términos de transporte marítimo, pero no está tan lejos comparado con los yacimientos del norte de Rusia. Para que no nos hagamos aquí líos en que esto está muy lejos, está muy cerca, están bastante lejos los dos. Y lo que tenemos
digamos, es un potencial de crecimiento para los productores de Mercosur en el sector agropecuario, porque realmente hay determinados tipos de productos de la región que son muy valorados aquí en Europa. Claro, ahora la cosa está en pensar la reacción desde el punto de vista del agricultor europeo. Y es ahí donde voy con lo que voy a terminar prácticamente este vídeo. Desde el punto de vista del agricultor europeo, claro, te va a llegar carne, te va a llegar cereal procedente del otro lado del Atlántico. En el caso de la carne, es una carne de muy buena calidad, ciertamente, y lógicamente vas a competir no en inferioridad de condiciones, pero vas a tener un nuevo competidor dentro de tu mercado que no está sujeto a aranceles. Esa, digamos, es la situación. Hasta aquí le doy la razón a los agricultores europeos porque efectivamente pues tienes un nuevo competidor, pero también lo tenías con Canadá. También lo tenías con Canadá, que Canadá también es un exportador de cereales, también es un exportador de carne, pero tampoco hemos visto mucha carne canadiense circulando por los mercados europeos. Bien, bajada de aranceles, sí, aranceles a cero, sí. ¿Compensará esa bajada de aranceles que los importadores europeos compren carne en Argentina y Brasil? Lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque tendríamos que ver exactamente si el valor añadido de esas exportaciones compensa la bajada de los aranceles. Y yo creo que no va a compensar, la bajada de los aranceles no va a compensar los costes de los transportes. Entonces yo, digamos, teniendo en cuenta que Europa es un continente que prácticamente se autoabastece alimentariamente, que tiene capacidad incluso para producir más de lo que está produciendo ahora y que lo que estamos es restringiendo esa producción por toda la legislación medioambiental. Yo ciertamente no veo una avalancha de productos procedentes, agropecuarios procedentes de Mercosur, salvo en circunstancias muy puntuales. Pues, el conflicto de Ucrania ha sido una de ellas, pero en principio por la distancia fundamentalmente y los costes de los fletes marítimos, yo no veo que se vaya a producir esa gran cataclismo que vamos a ver aquí. Luego, eso por un lado. Luego, por otro lado, hay muchos tipos de carne y los consumidores en todo el mundo somos cada vez más exigentes y quieres un determinado tipo de corte, de un determinado tipo de animal, un determinado tipo de cereal hecho con ciertas características. Y ahí sí, lo que va a haber son nuevos nichos de mercado con marcas diferentes, pero tampoco creo realmente que se vaya a producir, digamos, una irrupción y una catástrofe en el sector del vacuno europeo como consecuencia de la irrupción del vacuno de Argentina. Eso en cuanto a lo que se refiere a pura dinámica del mercado. Luego hay una cuestión de geoeconomía mucho más profunda, creo yo, y más potente que habla en favor de este comercio. Y es, ¿quiénes son los principales clientes de las grandes potencias agropecuarias de América del Sur? No somos los europeos. Los principales clientes de las potencias agropecuarias de América del Sur son China, por encima de todos, y Estados Unidos. Porque los que tienen problemas, fundamentalmente quien tiene problemas, mejor dicho, en proporcionar alimentos para su población es Asia, es Japón, es Corea del Sur, pero fundamentalmente es China. Entonces, China tiene mucha más necesidad de la carne y del cereal de Sudamérica que la que tenemos los europeos y estará dispuesta a pagar precios superiores y estará dispuesta a pagar lo que tenga que pagar para conseguir acceso a contratos buenos para esa alimentación. Así que los productores argentinos y los productores brasileños van a preferir vender sus productos a importadores chinos que van a comprar más en más cantidad y que por lo tanto les va a compensar hacer inversiones para ampliar esa producción que a los productores europeos. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta además que el sector agrario europeo apenas representa el 2% del PIB, yo por este lado veo realmente muy poco impacto, un impacto prácticamente nulo en el mercado interior europeo. ¿Cómo iría la película por el otro lado? O sea, la película de qué pasará con las exportaciones europeas. Pues las exportaciones europeas también aumentarán porque de repente se les abre un mercado sin aranceles de 270 millones de personas, lo cual
es un mercado bastante significativo y bastante importante, teniendo en cuenta que el mercado europeo ya, por cuestiones demográficas, no crece. ¿Cómo va a producirse ese incremento de las exportaciones? Bien, el modus operandi de los grandes exportadores europeos, que es fundamentalmente, hay otros sectores, pero es fundamentalmente el farmacéutico y el del automóvil, no va a ser producir en Europa y exportar a América Latina, a Mercosur. Lo que va a ser es producir en Mercosur para vender en Mercosur. Eso es lo que se ha hecho en China. En China se montaron fábricas con capital europeo en China, primero para vender al resto del mundo, pero ahora mismo lo que están vendiendo fundamentalmente es a productores chinos. Entonces lo que va a ocurrir es eso. No vamos a ver un gran aumento tampoco de las exportaciones porque se va a hacer allí, lo cual tiene beneficios para las economías de la región, porque se van a ver beneficiadas de más inversión, de más empleo, de mayor renta. La mayor parte de los productos de esas inversiones en forma de salarios y en forma de impuestos y en forma de rentas diversas se va a quedar en esa región y solo una parte muy pequeña va a retornar a Europa. Con lo cual, es un digamos, pacto bastante bueno. Aumentarán las exportaciones porque lo que van a demandar esas fábricas que hipotéticamente se van a montar en Argentina o en Brasil van a ser determinados tipos de componentes que se producen en Europa. Luego, buena parte del incremento del comercio europeo va a ser intraempresa, es decir, entre matriz francesa, matriz alemana que exporta a su filial argentina o su filial brasileña y viceversa. Luego, el acuerdo es bastante, digamos, complementario. Digamos que no nos pisamos mucho unos sectores a otros, exactamente igual que ha pasado con Canadá. Con Canadá, ¿a qué tenemos acceso? Tenemos acceso a petróleo, tenemos acceso a gas, tenemos acceso a cereales, tenemos acceso a tierras raras sin aranceles. Pero eso no quiere decir que no tengas que competir. Con aranceles significa que tienes un 10 o un 15% menos de tributación que tienes que hacer en frontera para entrar, pero luego vas a tener que competir exactamente igual que el resto. Así que con esto lo que nada más que os quería hacer o dibujar un poco es el mapa. La verdad es que yo creo que es una oportunidad histórica para todos, ya dejando un poco de lado a los canadienses, pero yo creo que es una oportunidad histórica para los países de Mercosur y para los países de la Unión Europea. Yo creo que salimos mutuamente beneficiados todos. No va a ser tan grande el impacto como nos imaginamos, primero por la distancia de la región y en segundo lugar porque son economías muy complementarias, es decir, lo que demanda una lo produce la otra y viceversa, con lo cual no debería haber problemas. Y yo lo que sí que, digamos, creo que es que como herramienta de negociación frente a lo que ha pasado esta semana en Múnich, yo creo que sí que el resto de los países del mundo lo que deben de hacer es empezar a fijar su propia agenda, hacer lo que estaban haciendo y quizás tomarse en serio, porque sí que hay que tomarse en serio las amenazas de Donald Trump, pero no fijar nuestras agendas en función de lo que se dice en Washington, porque yo creo que tenemos oportunidades y ocasiones de hacer negocios y de fomentar relaciones internacionales que no pasan necesariamente por Washington. Bien, y con este speech que os he soltado aquí al final, os pongo la última diapositiva, como siempre, con esta vista espectacular hecha por satélite del estuario del Río de la Plata, que es donde desemboca el Paraná, Paraguay, donde está todo el estuario, y que solo me sirve para deciros, como siempre, que vais a acabar porque no solo hemos pasado la barrera de los 10.000, es que estamos a punto de llegar a los 10.100. Así que a ver si entre este vídeo, el de mañana y el del viernes, conseguimos llegar a esos 10.100 suscriptores. Pues con este último consejo publicitario te despido y nos vemos enseguida porque la actualidad no para. Hasta luego.